Presentamos ahora al magíster Carlos Chávez, que nos va a presentar el tema la calidad de los proyectos de investigación desde la medición de impacto. El profesor Chávez es magíster en Política y Gestión Universitaria por la PUC y por la Universidad de Barcelona. Es egresado de la maestría en Historia y licenciado en Historia por la PUC, con estudios en Sociología, Derecho y Gestión de Proyectos. Es director de la Dirección de Gestión de la Investigación del Vicerrectorado de la Investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, profesor. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por, creo que estamos en el último bloque, por la paciencia, sobre todo. Y más bien, esta ponencia que me han solicitado, en realidad es compartir con ustedes un conjunto de preocupaciones de un asunto que a mi juicio es muy apasionante en el tema de la gestión de la investigación, que es el tema de la medición de los impactos de la investigación, asunto que, como verán, es un tema no resuelto, es un tema inconcluso, pero es un tema que nos presenta muchos desafíos que esperamos en esta breve presentación compartir con ustedes y entrar al diálogo. Me avisas con tiempo para no excederme, si fueras tan amable, ¿no? Como tiene varias, si puedes irlas corriendo, exactamente, muy amable. Lo primero hay que tener en cuenta cuando hablamos de los impactos, el contexto en el que nos encontramos. Es decir, no se puede hablar de temas vinculados a medición de impacto haciendo abstracción, como si se tratara de aplicar metodologías en el aire, abstractamente. Hay varias situaciones nuevas en las que nos venimos enfrentando desde la academia, ¿no? Por un primer lado, el tema de las formas de conocimiento que van variando en una época tan compleja como la nuestra, que incluso llega a llamarse la sociedad del conocimiento. Es decir, que hay una coexistencia entre las formas tradicionales de conocimiento, las formas tradicionales de acceder al conocimiento, que se siguen manteniendo ciertamente, y canales y formas totalmente novedosas para acceder a este conocimiento. Una segunda cuestión que es también relevante es que vivimos un proceso muy fuerte de internacionalización de las instituciones universitarias, en donde los espacios locales o en algunos casos nacionales resultan simplemente muy estrechos para considerar la pertinencia de nuestro trabajo académico, de los resultados de nuestras investigaciones. Hoy por hoy, no solamente el mundo está globalizado, el conocimiento está globalizado y la universidad forma parte de ese entorno global. En consecuencia, para poder evaluarse, para poder medirse, para poder contrastarse, tiene que mirarse en el contexto internacional en el que se ubica. Una tercera dimensión sumamente interesante es la que tiene que ver con el tema que ya se ha comentado, me imagino también en los últimos días, el tema de la interdisciplinariedad. Hoy por hoy no es posible acceder a la solución de problemas complejos con enfoques monodisciplinares. Es decir, la interdisciplina no solamente es una variante, un camino alternativo, sino que la complejidad de los problemas exige un enfoque interdisciplinar. Y nuestras instituciones están creadas para el modo monodisciplinar. Las estructuras medievales que dieron origen a la universidad y que todavía persisten establecen una estructura disciplinar facultativa, en donde el conocimiento sigue enseñándose, sigue impartiéndose y sigue difundiéndose de generación en generación sobre la base de modelos que han tenido vigencia en los últimos siglos, y hoy por hoy, ¿no?, esto exige prácticamente una nueva universidad. Estamos en esa transición y entonces la interdisciplinaridad, ¿no?, en materia de investigación es una exigencia del tiempo. El cuarto elemento a señalar en este tema es el tema de la visibilidad de los productos de investigación. Ya por el tema de los rankings, uno puede darse cuenta de la importancia de esta dimensión. Y esto es así porque, como decíamos en puntos anteriores, la universidad no puede verse a una escala meramente local o meramente nacional. Tiene que confrontarse, tiene que mirarse en el contexto de los que son más o menos de su propio tamaño, de su propia dimensión, y buscar en consecuencia ir emulándose en esa competencia sana en la que debe involucrarse. Claro, detrás del tema de los rankings sabemos hay mucha trampa, ¿no es así? Hay detrás empresas, hay detrás criterios, hay detrás una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta, pero los rankings tampoco se pueden negar.
Es decir, que hay que conocer sus limitaciones, hay que conocer los enfoques y hay que saberlos utilizar institucionalmente en aras justamente de la búsqueda de esa calidad. Y finalmente, específicamente para el tema de la medición de los impactos, no hay que dejar de tomar en cuenta la existencia de sistemas, de bases de datos que están omnipresentes hoy día a nivel global y que constituyen mecanismos, metodologías que vamos a intentar discutir críticamente en las láminas siguientes, que se ofrecen como la solución para medir la pertinencia o no de los resultados de las investigaciones académicas. Aquí estamos hablando de las bases de datos famosas de Web of Science, ¿no es cierto?, de Scopus, o últimamente de las alternativas, ¿no?, que nos ofrece la Internet a través de un conjunto de herramientas, ¿no?, como Google Scholar y otros. La siguiente, por favor. Viendo entonces el tema de las nuevas y viejas formas de conocer, ¿hay una más? Ok, las siguientes. Lo que tenemos enfrente es justamente que las formas de conocer tradicionales, de alguna manera, lo que llamamos ciencia dura, ciencia básica y las tecnologías, han encontrado espacios para la medición de sus resultados que se han de alguna manera posesionado y se han institucionalizado primero que en otras disciplinas. Hoy por hoy, por ejemplo, la producción científica en ciencias naturales, en ciencias de la vida, resulta mucho más fácil de confrontar y de medir. Basta leer los índices internacionales de Web of Science en EASY, por ejemplo, o de Scopus, para darse cuenta que estas disciplinas y la academia alrededor de estas disciplinas encuentra en las mediciones hoy día estandarizadas elementos fiables y confiables para medir la calidad o no calidad de las publicaciones que se hacen en esas líneas disciplinarias. Pero el conocimiento no se agota ahí. Y hay entonces otra producción de conocimiento que se encuentra no tan bien representada por estos instrumentos de medición internacional. Me refiero fundamentalmente a las ciencias sociales, a las humanidades, en donde si uno se remite, por ejemplo, a lo que nos ofrecen estos indicadores a nivel internacional, la representación, no, por un lado está sesgada por el tema del idioma, son anglófonas fundamentalmente, el mundo hispano está prácticamente ahí relegado, muy poco representado, y por otro lado está muy centralizado en la producción de los países, ¿no es cierto?, del primer mundo. Es decir, que no hay necesariamente todavía, porque todavía el proceso recién ha comenzado, una representación de las problemáticas, por ejemplo, regionales, no solamente hablemos de América Latina, sino, por ejemplo, del África o del Asia, ¿no?, o de Oceanía, que sean representativas para medir la productividad y la calidad de esos resultados de investigación en otras disciplinas. Otro tanto pasa con la medición de los productos, de las tecnologías y la publicación de los resultados, porque como bien sabemos, cuando se trata de patentes, ¿no?, y cuando las patentes están, o los modelos de utilidad están registrándose, se exige un nivel de confidencialidad muy fuerte. Hay cosas que todavía no se pueden revelar. Entonces, se generan entonces desafíos muy grandes para las instituciones universitarias en el sentido de medir de igual manera y con igual relevancia tanto aquellos productos que se han publicado y que tienen ya un registro a nivel internacional, como aquellos que por razones obvias todavía no se pueden revelar, todavía no se pueden publicar, pero que son productos importantes del acervo que la universidad va construyendo con sus propias investigaciones. Y finalmente tenemos a la propia actividad artística. Nuestra universidad es una universidad generalista, tiene más de 40 y tantas disciplinas, excepto ciencias de la vida y ciencias agrarias. Y vamos desde ciencia dura hasta las artes. Entonces, para nosotros el conocimiento se está generando a todo nivel, incluyendo las artes como un espacio de conocimiento. ¿Cómo se hace para medir la producción de conocimiento a este nivel? No está resuelto, son otras formas de conocer que son necesarios también considerar. Y por último, tomar en cuenta que incluso el conocimiento se viene a crear no solamente por aquello que está institucionalizado a través del espacio académico tradicional, sino que también nuestros pueblos, y el nuestro que duda cabe, cuenta con un conjunto de conocimientos, lo que se conoce como los saberes ancestrales, que muchas veces no son ni siquiera preocupación de los académicos y que constituyen una fuente fundamental para recoger ese conocimiento que siglo tras siglo se va transfiriendo o que se va perdiendo simplemente porque no resulta prioritario, ¿no? La siguiente.
En el tema de la internacionalización, ya habíamos dicho, el problema fundamental es un tema que tiene que ver con idioma, ¿no? Las temáticas que se están considerando en el tema de reconocimiento de la producción tienen que ver básicamente con esta a veces tensión que existe entre las temáticas que pueden ser relevantes a nivel global, pero que pueden ser poco relevantes a nivel local o a nivel regional. Nos decía un colega, hay más opciones hasta más allá. Nos decía un colega colombiano que lo invitamos para el mes de la investigación del año pasado acá en la universidad, cómo resultaba interesante el hecho de que para los colegas colombianos el tema, por ejemplo, de los movilizados, la gente que se encuentra desplazada por los temas de violencia política en su país, que ya como sabemos, a diferencia del nuestro, ellos tienen décadas, ¿no?, con ese fenómeno aún no resuelto, ¿no? El tema de los desplazados es un tema para ellos fundamental, que no encuentra y que no resulta relevante, por ejemplo, para la academia oficial, ¿no? Como problemática digna de ser investigada, y que encontraban dificultades los académicos que venían trabajando determinada temática para encontrar una publicación quizá con índice en el cuartil 1 a nivel internacional para poder publicar los resultados de las pesquisas que ellos están trabajando, cosa que está cambiando ciertamente. A lo que quiero llegar es que este es un proceso en el que nos encontramos en estos momentos y que hace escasamente 10 años simplemente era totalmente excluido, no se consideraba para nada. Un elemento adicional es la necesidad de encontrar parámetros que nos permitan comparar la producción local, la producción regional y la producción internacional de tal manera de que pudiéramos hacer comparaciones y pudiéramos entonces irnos midiendo en los diversos espacios en los que nos encontramos. Un siguiente elemento que tiene que ver con la internacionalización es todo este debate aún no resuelto entre lo que significa, ¿no?, la concepción esta de que solamente hay que darle importancia a aquel conocimiento que tiene utilidad, es decir, aquel conocimiento útil o aquel conocimiento, como se dice a veces eufemísticamente, pertinente, ¿no?, por el tema este de que hay que recuperar la inversión, sea que la inversión sea hecha por los agentes externos a la institución académica o por la propia institución universitaria, ¿no?, por este creciente proceso, esta creciente presión del mercado por mercantilizar el conocimiento y excluir entonces de lo que pueda resultar relevante aquel tipo de conocimiento que no tenga una aplicación inmediata. Ya dice un viejo aforismo que todo conocimiento es aplicado, todo conocimiento es aplicado. El problema es cuándo. La siguiente, por favor. La siguiente. En el tema de la investigación interdisciplinar, ¿no?, ya habíamos adelantado algunas ideas. Básicamente, simplemente repito la idea central. Hay que enfocarse en el camino de la solución de problemas complejos. Hay una diferencia fundamental, ciertamente, entre lo que es inter y lo que es multidisciplinar. En lo multidisciplinar no hay diálogo necesariamente entre disciplinas, hay enfoques disciplinares distintos que se enfocan a una problemática, pero en la visión y en la investigación interdisciplinar, además de eso, hay un diálogo de saberes que buscan una inteligencia que permita entender esa problemática en su real complejidad, en su articulación. No es posible construir interdisciplina ni multidisciplina si no hay una verdadera base disciplinar sólida. Es decir, no se trata de excluir una u otra dimensión. Se reclaman mutuamente y se exigen mutuamente. La siguiente, por favor. En el tema de los rankings, ¿no?, lo que tenemos que señalar es fundamentalmente algunos aspectos que nos resultan interesantes, ¿no? Lo primero es que estos han sido construidos no con los mismos criterios. No se puede hablar de ranking como si tratara de productos comparables unos a otros, porque algunos solamente miden, por ejemplo, reputación fundamentalmente, en cambio otros están midiendo la visibilidad que una determinada institución de educación superior tiene en el espacio de la web, ¿no? Otras, en cambio, lo que están midiendo es producción de investigación. Otras miden prestigio ante los empleadores. Algunas utilizan una suerte de cóctel de estas variables y establecen un indicador, un coeficiente, y a través de eso nos ofrecen sus resultados. Entonces, las variables que se consideran son de muy diversa valía, pero algunas que escasean en algunos de estos digamos, sistemas de ranking son las que deben permitir una comparación entre iguales.
Y ese es un proceso muy interesante en el que nos encontramos hoy día globalmente por los esfuerzos que se está haciendo, por ejemplo, en la región latinoamericana, por buscar la construcción de ranking que permitan compararnos, por ejemplo, entre universidades que seamos más o menos parecidas. Si queremos compararnos nosotros con Stanford, ¿no es cierto?, o con, qué sé yo, pues con Cambridge, pues es una comparación que no tiene sentido. Incluso para entrar a América Latina, por el tamaño que tiene la Universidad de Sao Paulo, la USP, ¿no?, en el Brasil, es simplemente una frustración general de todos quienes quisieran compararse con instituciones que por su propia envergadura, por el tamaño que tienen, son instituciones más de 100.000 estudiantes, con fondos que les transfiere el Estado o la empresa privada, que no tienen parangón con muchas de las realidades de la región latinoamericana. Y no me voy a Europa para hacer comparaciones. Entonces se tiene que comparar lo que es comparable. Y esto significa la necesidad de construir mecanismos de ranking que tengan que ver con el tamaño de las instituciones, pero también con la antigüedad de las instituciones, también con el tipo de institución. No es lo mismo una universidad pública que una universidad privada. Son realidades que son diferentes y en cada país también son diferentes. No es lo mismo una universidad con fines de lucro, una universidad sin fines de lucro. No es lo mismo una universidad en donde la composición de los estudiantes, el ratio profesor-estudiante, ¿no es cierto?, va en desmedro de la calidad de la educación que se le brinda a los estudiantes. Son universidades que tienen centenares de alumnos en el aula versus universidades en donde la relación es menor y se garantiza una mayor, digamos, personalización de la enseñanza. Es decir, hay muchas variables acá a considerar. Y a eso nos estamos acercando en la región latinoamericana. Hay constantes reuniones a nivel de los equipos rectorales, de las uniones que son latinoamericanas, y estamos en el camino por encontrar esa alternativa. Pero hoy por hoy todavía no existe. La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos en cuanto a las bases de datos empresariales del concierto internacional? Básicamente hay muchas, pero estas son las que mandan, las más fuertes, las que hoy día nos ofrecen la mayor cantidad de información, ¿no? Lo primero que hay que decir es que son empresas, y como son empresas tienen que generar rentabilidad, si no esto no camina. Aparentemente la última, la de Google Scholar, ¿no?, resulta gratuita, ¿no? Aparentemente digo porque es como el negocio de Google, ¿no es cierto?, que es indirecto, como bien sabemos es la publicidad, y es la circulación la que le da la rentabilidad. No obstante, para nosotros los usuarios, consultar los sistemas de Google Scholar resultan sin costo directo, y acceder a los repositorios de Web of Science, ¿no es cierto?, o de Scopus, podemos acceder a la información que ellos colocan en la web, pero que si queremos tener información analítica, hay que comprarla, y cuesta muchísimo dinero, es muchísimo, pero muchísimo dinero. Y entonces estamos frente a la omnipresencia de bases de datos que tienen hoy por hoy prácticamente una especie de oligopolio, donde la información producida por las diferentes disciplinas de la academia a nivel internacional se encuentra indizada según sus propios criterios, se encuentra ordenada, y se han creado un conjunto de metodologías que permiten a los usuarios de estas bases de datos obtener información un tanto relevante sobre la producción de conocimiento y en general sobre los impactos que ese conocimiento tiene a nivel general. La siguiente, por favor. El primer problema entonces que nos tenemos en este concierto de situaciones nuevas que tienen que ver con la interdisciplina, con la existencia o la preexistencia de estos sistemas de bases de datos y todos los elementos que hemos repasado brevemente, es que ¿cómo vamos a medir? ¿Qué cosa es lo que nos interesa medir a las instituciones universitarias? La siguiente, por favor. Para eso, ¿no?, se recurre fundamentalmente a un instrumento, que es el instrumento de la bibliometría, que pretende, de alguna manera, ajustar desde un punto de vista, la siguiente, por favor, cuantitativo, es decir, sobre la base de la anterior, indicadores de carácter numérico, ¿no?, aprender una cosa que es muy difícil de aprender, porque no se trata solamente de medir cantidad de publicaciones, pretende, ¿no es cierto?, mediante indicadores numéricos sobre lo que es el complejo proceso de la producción de la actividad científica, medir la producción de conocimiento, la transmisión de ese conocimiento y el consumo que se hace de ese conocimiento, ¿no?, en una determinada comunidad. Aquí viene uno de los primeros problemas. Tiene que ver con el hecho de que normalmente y hasta este momento los instrumentos bibliométricos comienzan a medir el conocimiento a partir de lo que la propia comunidad académica considera relevante.
Y esto es un problema, porque tiene que ver de alguna manera con una suerte de endogamia de la propia comunidad académica. Ya no la endogamia, como comentaba mi colega en la intervención anterior, que hemos querido romper nosotros con la endogamia en los procesos de evaluación de los proyectos de investigación que financiamos, y lo hemos roto totalmente con evaluaciones que no son endogámicas, ¿no? Acá es una endogamia de un sector de la sociedad que son los académicos a nivel global, y que consideran los académicos de que lo mejor para medirse es medirse ellos mismos entre sí, y entonces la evaluación es una endogamia global hoy por hoy, ¿no? Y esa situación, siendo parcialmente, digamos, cierto lo que señalo, también no significa definitivamente que no tenga que intervenir la comunidad científica. Claro que tiene que intervenir. Lo que pasa es que los mecanismos todavía no son incipientes en cuanto a la medición bibliométrica. La siguiente, por favor. Acercarse a la problemática bibliométrica, más allá de los indicadores, de los coeficientes y de las fórmulas matemáticas que pueden estar atrás de los indicadores, ¿no? Nos debe llevar al primer convencimiento que cualquier indicador, como cualquier indicador que se construya para cualquier medición, y esto lo saben todos los que trabajamos en estos temas, ¿no? Descansan, ¿no es cierto?, en la definición de los conceptos que están detrás de estos indicadores, ¿no? Porque quien define eso es el que construye la base, el que construye los elementos digamos, a ser medidos. La bibliometría está evolucionando, qué duda cabe, y con el mundo de la web muchísimo más, como lo vamos a ver. La bibliometría nos permite hoy por hoy una medición, ¿no?, como decía hace un momento, de los académicos hacia los académicos mismos, porque es su consumo. De las disciplinas y entre disciplinas, y entre subdisciplinas, para medir de alguna manera cómo está produciéndose, ¿no?, y qué tanto se está produciendo en cantidad y en calidad, ¿no?, a nivel disciplinar, ¿no? Nos permite medir, además, en la bibliometría, ¿no es cierto?, las políticas que están detrás, es decir, vamos a ver qué instituciones universitarias están fortaleciendo determinadas líneas mucho más, o están fortaleciendo sus líneas de investigación, sus espacios de producción de conocimiento, muchísimo más. La siguiente, por favor. La bibliometría entonces nos está dando información cuantitativa sobre cantidad de publicaciones, el primer dato que nos da, así puro y duro, cantidad de publicaciones. Nos dan información sobre citas que se hacen de los documentos por los propios académicos, y está cruzada con variables que, por ejemplo, tienen que ver con regiones, con países, con tipo de instituciones. Es decir, no es lo mismo publicar en una determinada revista, en un determinado país. Y el tema que resulta nuevo para muchas de las instituciones universitarias, sobre todo acá en el Perú, que a veces descuidamos por la poca experiencia que hay en la región todavía de publicación para que sea registrada por estos índices internacionales, de lo que llamamos la afiliación institucional. Es decir, que muchas veces por descuido, por desconocimiento, por desidia o simplemente por negligencia, nuestros investigadores pueden producir conocimiento, pueden publicarlo en espacios de investigación muy relevantes, pero no tienen el cuidado de registrar adecuadamente la afiliación de la institución a la que pertenecen, de tal suerte que las bases de datos, que no son otra cosa que mecanismos, ¿no es cierto?, que no son inteligentes a pesar de lo que digan mis colegas informáticos, ¿no es cierto?, son sistemas que leen la información. Y al leer la información, si mi institución se ha registrado, en el caso de la Católica, por ejemplo, como PUCP, y en otros momentos se ha registrado como Pontificia Universidad Católica del Perú, para la base de datos son dos instituciones distintas. Y entonces nos encontramos con situaciones muy complejas, en donde algunos colegas, por ejemplo, registran su filiación, ¿no? Bueno, vamos con los que la registran. Hay muchos que ni la registran. Y entonces su nombre figura, pero sin filiación académica asociada, lo cual no le da puntos a la producción de conocimiento y no le da puntos a la visibilidad de esa institución. O cuando es equívoca, y a veces la ponen en inglés, ¿no?, teniendo nosotros un idioma que es el castellano, ¿no es cierto?, y hay que ponerla en el idioma propio, ¿no? Y eso genera también problemas porque se trata también de dos instituciones distintas. O a veces ponen solamente la afiliación del centro académico al que pertenecen,
sea un centro de investigación, un instituto de investigación, obviando la afiliación a la matriz, que en este caso es la universidad, y ni hablar de los errores ortográficos o de los problemas menores, que hacen, ¿no es cierto?, prácticamente invisible la producción de conocimiento para los sistemas de medición bibliométrica. La siguiente, por favor. Hay muchas preguntas detrás del tema de la bibliometría como elemento o instrumento que nos permite medir la producción de conocimiento. Y uno tiene que ver con, obviamente, cómo interpretar estos resultados, cómo medimos el impacto, ¿no es cierto? ¿Qué cosa medimos? ¿Solo las publicaciones? ¿No? ¿Son fiables los indicadores realmente que nos entregan? Entonces hay que hacer una lectura crítica en esa línea. La siguiente, por favor. Esta lámina, muchos de ustedes quizás la conocen, ¿no? Y resulta interesante, ¿no? Como elemento, digamos, un tanto curioso, ¿no? Que tiene que ver con el camino tortuoso que tiene que recorrer el investigador, ¿no? Para lograr la aceptación de los pares para una publicación de calidad. Es decir, el camino no es fácil, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Y en la siguiente vemos otra, ¿no? Que también es una alegoría, ¿no? al complejo y difícil proceso, donde los propios pares ven sometidos su esfuerzo de publicación, ¿no? En una suerte de caja negra, donde todo es muy oscuro, ¿no? Y al final, ¿no es cierto?, se le da el ok para que la publicación pase, ¿no? Efectivamente, a ser reconocida como una publicación en un espacio de investigación de calidad, ¿no? La siguiente. Entonces, la pregunta que nos hacemos central es si es suficiente medir cantidad de publicaciones o las citas que los propios colegas se hacen a sí mismos para determinar realmente el impacto que las instituciones y los investigadores tienen por sus contribuciones. No estamos diciendo que la medición de las publicaciones y la medición de las citas que se hacen a través de estos sistemas de medición sean equivocadas. Lo que estamos diciendo es que sí, eso es suficiente para medir impacto. La siguiente, por favor. Para poder responder a las críticas que se le han hecho tradicionalmente y que se le siguen haciendo a la medición bibliométrica tradicional elaborada por las empresas que hemos comentado, sobre todo en el caso de Scopus, ¿no?, Simago, o de Web of Science con ISI, ¿no?, ha aparecido en el sistema hoy día algo que se conoce como la medición alternativa, o por sus siglas, Altmetric. Y no es otra cosa que el énfasis que se pone hoy por hoy en medir esta producción investigadora a través de los espacios virtuales que hoy día existen a nivel global, con instrumentos, ¿no es cierto?, que ofrecen medir cosas que, por ejemplo, se les escapan a los sistemas de medición tradicional, como por ejemplo, hoy por hoy, muchas publicaciones se encuentran en formato digital, 100% o alternativamente también. Y la pregunta del millón es, ¿será posible medir cuántas descargas de ese documento hay? ¿Será relevante esa información? Claro que sí, claro que será relevante. Entonces, vayamos a medir también la cantidad de veces que esa publicación no solamente es citada, sino también es consultada, ¿no? Vayamos a medir entonces también, por ejemplo, la cantidad de veces que este documento puede estar formando parte de los espacios virtuales, de las redes sociales, y se han comenzado a crear una serie de mecanismos de medición, cada cual más sofisticado, que comienza a medir este impacto, ciertamente, en el mundo virtual a través de un conjunto de alternativas. Era como la vieja discusión, no sé si será nueva en algunos casos, pero que se daba acá en la universidad, por ejemplo, cuando, preocupados muchos de los colegas hace algunos años, ¿no?, cuando comenzó a entrar la internet, ¿no?, se preocupaban porque los chicos ya no iban tanto a la biblioteca y sacaban como conclusión que ya no leían, ¿no? Los chicos ya no leen porque no van a la biblioteca. Y claro, lo que pasa es que no se han creado mecanismos para ver que los chicos leen en las tabletas, en las computadoras, en los dispositivos virtuales. Y claro que leen, porque si no leyeran, entonces no pasarían, pues no se graduarían, a menos que los pasemos por agua tibia. Pero les estamos exigiendo a los muchachos, ¿no es cierto? Y los chicos leen, qué duda cabe que leen, pero no leen como leíamos nosotros. Y entonces el problema es crear instrumentos de medición para esa nueva práctica social, que es la forma en la que leen hoy día los estudiantes. Hoy día los investigadores publican, y si queremos medir el impacto de dichas publicaciones, nos encontramos con problemas. La siguiente, por favor. La siguiente. Pero estas también tienen sus limitaciones, ¿no es cierto?
El ejemplo rápido que quiero poner es el caso del Google Scholar, ¿no? Que es un instrumento gratuito, ¿no? Ellos han creado varios instrumentos muy recientemente, ahorita nomás, el año 2011, el año 2012, el Google Scholar Citation y el Metrics, ¿no? Que son de acceso libre, muy fáciles de usar y que nos permiten medir, ¿no? Algunos elementos de medición que antes solamente nos ofrecían estos índices internacionales muy costosos, ¿no? El famoso índice H, que tiene que ver con la medición, ¿no es cierto?, de las citas en un determinado periodo de tiempo que el investigador tiene, ¿no? La caricatura es interesante, ¿no? Porque el que tiene un índice H mayor, ¿no es cierto?, es una cuestión de prestigio, ¿no? De prestigio académico frente al que no lo tiene tanto. Y eso supuestamente es una medición, la siguiente, del impacto, ¿no? La anterior, te salteaste una cosita anterior que quería ver. Muy bien. El problema con el índice H, ¿no es cierto?, que sirve mucho, por ejemplo, para ciertas disciplinas que tienen alta volatilidad, que van cambiando cotidianamente. Estoy pensando en la física, por ejemplo, en donde prácticamente mes a mes hay descubrimientos, ¿no? No es lo mismo ese mismo impacto que en otras áreas de conocimiento donde pueden pasar años para que ese índice sea relevante. Entonces hay que andarse con mucho cuidado con la homogenización de los criterios de medición. Ahora sí, rápidamente, ya me están diciendo que me pasé de tiempo, ¿no? Y voy a terminar rápido, ¿no? Y aquí simplemente, una más, comparto, porque está la cita, ¿no? Una investigación reciente de este año de unos colegas que compartieron justamente un experimento que busca presentarnos que pueden ser interesantes estos sistemas de medición externa, alternativa, estos altmetrics, pero que también son vulnerables, ¿no? Así como se ha criticado tradicionalmente el tema de la cita, ¿no? Para decir, yo te cito, tú me citas, y comienza entonces una práctica que es poco seria y que existe a nivel académico antes de la existencia de la medición virtual. Estos colegas hicieron un experimento hace poco en donde se reunieron en una sola tarde un grupo de académicos, ¿no? Y crearon un documento sobre la base de recortes de su página web. Crearon esos documentos, ¿no? Con copy-paste, como bien saben los muchachos hacer muchas cosas copiando y pegando, ¿no? Lo tradujeron al inglés para que el indexador los pueda identificar. Con eso armaron 6 artículos, ¿no es cierto? Los lanzaron a la web, porque la web no hace discriminación de calidad, ¿no? En ese sentido no es pues Web of Science ni tampoco es Scopus, ¿no? Y comenzaron ellos mismos a citarse entre sí para generar referencias y levantaron sus índices, ¿no es cierto?, impresionantemente. Google Scholar indizó todito y los indicadores no cambiaron. Todos estos sistemas se pueden vulnerar y aquí está el ejemplo práctico de cómo es posible también alterarlo. Es cuestión de que se conozcan los mecanismos y se puede hacer. Entonces no hay mecanismo perfecto. La siguiente, por favor. Entonces encontramos varios límites y paso muy rápidamente a ellos, ¿no? Lo primero ya más o menos lo hemos visto, ¿no es cierto? Hay una cierta aspiración del tema cuantitativo de intentar hacer algo que es muy difícil de medir, pues, que es el tema de la producción científica y su impacto. Es muy difícil. Hay una cierta aspiración positivista en esto, ¿no? De que se pueda llegar a medir todo y capturarlo todo y simplificarlo en un coeficiente. El siguiente tiene que ver con que estamos ante un problema que tiene dimensiones, ¿no es cierto?, muy complejas y que van más allá simplemente del papel que se publica o de la cita referencial. Y que estamos entonces ante la necesidad de darle a la bibliometría instrumentos que permitan realmente medir esta complejidad. Y en eso estamos en estos momentos. La siguiente, por favor. Quizás la gráfica, ¿no?, resulte adecuada para llegar a una cierta equilibrio en la crítica. Y es que no es que los instrumentos bibliométricos actuales no sirvan, claro que sirven, pero son parciales. Y nos permiten, como en el ejemplo, ¿no?, tener una gafa que nos permite ver una parte de la realidad, una parte importante con cierta distorsión, es cierto, pero que necesitamos ampliar la visión, ¿no?, para acceder a nuevos enfoques. La siguiente, por favor. Esta la voy a pasar rápido, que son índices que hemos sacado justamente de la universidad, que nos ayudan ciertamente a medir la evolución de la producción investigadora en distintos sistemas de medición, en Web of Science, a nivel de producción por cuartiles. Nos llamaba la atención el hecho de que, a pesar de que todavía es modesta la producción de la universidad, a nivel de los índices internacionales, cuando nos comparamos internacionalmente, la mayoría de la producción de la universidad se encuentra en el cuartil 1, por ejemplo, que es el color rojo, ¿no? Y esto era relevante y en ese sentido es importante, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? O a través del otro indizador, en el caso de Scopus, donde también se mide con una mayor cantidad de fuentes, por eso que hay que leer las dos fuentes, no se puede leer una sola. La siguiente,
¿no? Y donde también confirmamos lo mismo a nivel de los cuartiles más grandes, el 1 y el 2. La siguiente, por favor. También nos permite hacer análisis, estos indicadores bibliométricos, y proyectarnos en el tiempo. ¿Y qué pasaría si, ¿no es cierto?, hacemos una simulación, si seguimos a este ritmo de publicación, ¿no es cierto?, y nos acercamos o no a dispararnos en cuanto a la publicación, por ejemplo, a nivel nacional, y comenzamos a hacer proyecciones, ¿no?, para poder hacer justamente, en este caso, gobernanza en el tema de la gestión de la investigación. La siguiente, por favor, ¿no? Y también cuando medimos la producción total, ¿no es cierto?, de algún conjunto de universidades, ¿no?, que por ejemplo entre 3 universidades del país, ¿no?, Cayetano, San Marcos y Católica, se llevan el 42% de la producción nacional, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a producción que registrada en ICI. Otra vez, como ya hemos hablado de las limitaciones, sabemos que aquí tenemos todavía un anteojo, ¿no?, una luna. La siguiente, por favor, ¿no? Lo mismo acá en cuanto al tema de la colaboración con instituciones extranjeras, quienes tienen más o menor colaboración, también son datos que nos proporcionan, la siguiente por favor, estos indicadores, ¿no? Y cantidad por tipo de publicación con colaboración, sin colaboración, ese es el tipo de preguntas que se le puede hacer, la siguiente por favor, a las bases de datos. En síntesis, necesitamos un sistema de medición que sea más equilibrado, que permita identificar estas características distintas, que tenga en cuenta la característica de la institución, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Y que se base en nuevos parámetros. Eso es lo que nosotros llamamos en la PUC, la métrica PUC, ¿no?, que es una apuesta que queremos nosotros y estamos buscando construir, ¿no?, con el objetivo, la siguiente, por favor, de justamente acercarnos a esta visión, ¿no? Lo primero, que no solamente nos permitan medir citas, ¿no es cierto?, que estén cerradas a la propia comunidad, que nos permita identificar otros espacios de publicación. Estamos en estos momentos en un proceso muy interesante con nuestros departamentos académicos, haciendo un listado de lo que llamamos espacios de publicación de calidad, que están conformados por lo que sale en ICI, por lo que sale en Scopus, pero también por lo que puede resultar relevante a nivel regional o a nivel nacional y que no están en esos índices. Y porque no están, no valen, a nosotros sí nos parece relevante, van a la métrica de la universidad, ¿no? Van a la métrica de la universidad porque nos parece que desde ese punto de vista de las disciplinas que venimos desarrollando y si tienen efectivamente un aporte a la comunidad científica, son válidos. La siguiente, ¿no? Incorporar lo cualitativo en lo cuantitativo, que ya hemos dicho, y medir el impacto, ¿no es cierto?, que nos permita medir cosas que hoy día no podemos medir, que es el impacto de los resultados de investigación, por ejemplo, en las políticas públicas del país. ¿Por qué eso no es relevante? ¿Por qué solamente es relevante la medición de las citas? ¿Por qué no es relevante el aporte que nosotros podemos dar como institución universitaria a la creación de normas, a la solución de los problemas de las comunidades, etcétera, etcétera? La siguiente, por favor. En suma, lo que tenemos es que reconocer, ¿no es cierto?, que tenemos que investigar aquello que tiene impacto, pero que tiene impacto de muy diversas maneras, con muy diversas formas y de muy diversos caminos. La siguiente. Y que la medición tradicional, ¿no es cierto?, debe ser incorporada, debe ser enriquecida con nuevos sistemas. Deben haber nuevas formas de evaluación, ¿no? Yo termino con esto. Una cosa es medir puro resultado y otra cosa es medir impacto. El resultado inmediato puede ser la publicación y podemos encontrarnos, y termino, con un profesor que puede tener muchas publicaciones y que al año nos produce 5 papers en cuartil 1, y un profesor que a la larga de 5 años publicó pues 5 por 5, 25 publicaciones en cuartil 1 y tiene una alta medición de resultados de investigación publicados. Y hay otro profesor que en los 5 años nos hizo una nomás, ¿no? Y ese profesor entonces está en desmérito. Pero a los 10 años, el que ha tenido impacto es el que hizo una, porque ese es el que ha sobrevivido y el que sigue siendo vigente. Medir solamente el resultado es insuficiente, hay que medir impacto también. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias al magíster Carlos Chávez. Los invitamos, por favor, a los expositores a pasar a la mesa. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Recuerden, por favor, indicar a quién va dirigida la pregunta. Gracias. Bien, comenzamos entonces con las preguntas. Hay una pregunta que no dice a quién, pero la respondo. Dice, ¿podría indicarnos el presupuesto de su oficina y el número de personal de la misma? Nosotros comenzamos hace 20 años con una dirección académica de investigación y éramos 3 personas. A lo largo de estos 20 años, obviamente, la unidad ha crecido, porque también se han complejizado sus procesos.
Para el año 2009, que es cuando se crea el Vicerrectorado de Investigación, se crea la Dirección de Gestión de la Investigación, se le dan tareas nuevas. La evaluación de la investigación, tema en el cual es responsable mi colega Katy, no existía. No existían tampoco mecanismos para lo que significa la relación universidad-empresa, ¿no? Una unidad, creo que estuvo en la mañana una colega del área de innovación comentando con ustedes. Lo que teníamos era básicamente una unidad que veía la promoción de la investigación con recursos propios y que al momento de la creación de la unidad éramos aproximadamente unas 15 personas, 12 personas. Hoy por hoy la dirección ha duplicado su tamaño, ¿no? Tiene 4 oficinas, ¿no? Una oficina de evaluación, hemos dicho, una oficina de innovación, ya lo comenté, una oficina que tiene que ver con la promoción de la investigación, la que organiza todos estos procesos, ¿no? Una oficina de administración de proyectos, que es el área más grande, ¿no? Donde se ve todo el tema de la actividad económico-financiera de la unidad, y la propia oficina de la dirección que hace esto, justamente las mediciones, ¿no? y el tema de indicadores. ¿Con qué presupuesto contamos? Nuestro presupuesto más o menos del orden del 80%, 85% está orientado a subvenciones. O sea, nos transfieren esos fondos, son como 7 millones de soles anuales, y ese fondo, más o menos en un 85%, casi 90%, va a subvenciones. Es decir, que lo que hacemos es recibir el fondo y lo transferimos, ¿no? Y lo administramos. El resto de fondo es gasto de la propia unidad, ¿no? Para el soporte de las actividades. Hacemos así. A ver, preguntan acá si los investigadores de la PUC están categorizados y si es así, ¿cuántas categorías tiene? Y si los incentivos, los honorarios están incluidos en los presupuestos del proyecto. En la Católica, cuando un profesor se ordinariza, pasa de auxiliar a asociado a principal, ¿no? Tiene una serie de categorías y evaluaciones específicas. Y en los proyectos de investigación sí hay un porcentaje para honorarios, ¿no? La idea, antes no existía esto, como había dicho el primer día, la vicerrectora solo se compraba materiales, pero no promovemos investigación si es que el investigador no tiene una parte del porcentaje como honorario, ¿no? Porque le está dedicando horas a investigar fuera de sus horas lectivas y fuera de su trabajo, ¿no? Entonces, no necesariamente, además, todos los que ganan proyectos de investigación son profesores ordinarios, también hay TPAs, es decir, profesores por asignatura, por horas. Entonces, sí se pagan sí se paga en los concursos, ¿no? Por honorarios. Nos preguntan, dice, Scopus, dice, sus desventajas. De los sistemas que hemos comentado, los más grandes, en realidad, si comparamos Web of Science y Scopus, ambos manejan data parecida. Digo parecida. ¿Por qué? Porque de alguna manera, Simago, que es la que está detrás de esta experiencia, ha hecho un esfuerzo por incorporar producción de habla hispana, por ejemplo, y de disciplinas que normalmente no habían sido consideradas tradicionalmente por Web of Science. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros, las dos resultan relevantes con sus limitaciones, pero es un tanto más amplia la de Scopus, ¿no? Y esa mayor amplitud hace que entre las limitaciones de ambas nos inclinemos por ver con mayor cuidado, ¿no?, los instrumentos que nos produce esta base de datos. La otra es que en realidad no nos da un índice único, sino que nos permite trabajar con una serie de variables, ¿no? Es bastante más cómoda para poder operar y generar indicadores, ¿no es cierto?, mucho más complejos. Las limitaciones las comparte con los demás sistemas, que es el tema del idioma, es el tema de la poca representación de las publicaciones, de los productos de investigación que no correspondan necesariamente a las ciencias duras. Tanto Scopus como Web of Science están haciendo en los últimos años tremendos esfuerzos por incorporar la producción, por ejemplo, de las regiones. Hace poco Scopus, Web of Science se comió, como diríamos, ahora que están en las fusiones de las empresas, absorbió Cielo, es un indicador regional, ¿no? Se lo absorbió, ya forma parte de él. Y el proceso va a ir increciendo. Es decir, muchos de los sistemas, Redalic, Latindex, que existen hoy día por decisiones que han tomado algunas instituciones académicas a nivel de la región latinoamericana, o se van a incorporar a estos índices, o como decía hace un momento, van a generar indicadores o mecanismos de medición alternativos, ¿no?
Me preguntan cuáles son los mecanismos para que puedan poner los resultados de investigación al servicio del país. Nuestra oficina tiene la tarea de comunicar los resultados a otras oficinas que se encargan de esto, ¿no? Por un lado, propiedad intelectual, que es la que se va a encargar de ayudar a que el investigador haga la patente o el registro de propiedad intelectual. Entonces, después de eso, también en algunos proyectos interviene la oficina de innovación, que ha estado en la mañana Karina. Esto es una forma de comunicar, es la asociación con empresas, comunicamos de que sería pertinente que se relacionen con ese profesor, ese investigador para presentar el resultado. Por otro lado, tenemos al fondo editorial, hemos creado, justo veníamos con Carlos conversando de ese tema, tenemos un proceso de fast track, pero en realidad solo lo hemos logrado con los proyectos interdisciplinarios para que los productos de los proyectos interdisciplinarios que pertenecen a grupos interdisciplinarios de la universidad, bajo la lógica de promover investigación interdisciplinaria, sean por un proceso rápido de formen parte de un proceso rápido de publicación en el fondo editorial, ¿no? Eso lo hemos hecho ya con 5 proyectos de investigación. El próximo año, de acá a un tiempo todavía, en realidad vienen los siguientes resultados y eso es lo que pasa. En realidad, como digo, solo es para los proyectos interdisciplinarios, pero la idea es que el fondo editorial se asocie mucho más con nuestra oficina para utilizar, por un lado, el arbitraje par, también eleva la categoría del fondo, y por otro lado, reconozca cuáles son los resultados o las publicaciones que deben ser priorizadas, ¿no? Esa en realidad es una tarea que tenemos pendiente, pero estamos construyéndola. Y también tenemos en la DGI un área de comunicación para ferias, para relaciones con Concitec, para eventos académicos, donde los profesores ponen sus resultados de investigación, un contacto directo con Punto Edu, con el área de comunicaciones de la universidad, para mostrar las investigaciones a los alumnos, tanto en videos como en material impreso digital, ¿no? Esa es nuestra. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo evalúa la PUC las publicaciones? Si entiendo bien la letra, es en meritocracia docente, en los ascensos. Hasta hace unos años, los procesos de ingreso a la docencia ordinaria y los procesos de ratificación de la categoría docente que tenía un profesor, que se hacen, como ustedes saben, periódicamente, según cada una de las categorías, se hacía, como decíamos nosotros, mostrando la evidencia, ¿no es cierto? La evidencia del documento, ¿no? Nosotros decíamos, ahí va con su caja de leche, Grolia, ¿no es cierto?, a presentar al comité, esto es lo que he producido en cuanto a investigación, si se trata de un colega que quiere, digamos, fundamentar o demostrar que la producción de investigación es tal o cual, y las otras dimensiones que constituyen los elementos que la unidad encargada, que no somos nosotros, es la dirección académica del profesorado, la que se encarga de este proceso, evalúa. Con el avance y de alguna manera la sofisticación de los sistemas de gestión que venimos construyendo, insisto que venimos construyendo, porque es un proceso todavía en camino, la dirección académica del profesorado, por ejemplo, coordina con nosotros y hemos logrado avanzar en mejorar un mecanismo de medición que es este instrumento que le llamamos el CVPUC, que mencionaba Katy en su intervención, ¿no? El currículum vitae PUC en línea, ¿no? Que no les gustan los colegas porque hay que llenarlo, pues, ¿no? Hay que ingresar a la producción, a nadie le gusta ese trabajo, pero que ahora tiene que hacerse, porque está enganchado, ¿no es cierto?, con el proceso de ratificación y de ingreso a la docencia, y porque está enganchado también, creo que eso no lo comentaste, cuando así lo dijiste, que formaba parte de los elementos a ser considerados en los concursos. Profesor que no tiene su CVPUC actualizado, está faltando un requisito de carácter administrativo y no entra al concurso, simple y llanamente no entra al concurso. ¿Y por qué este prurito por buscar que el CVPUC funcione? Porque ahí está la evidencia, y nosotros ahí entonces podemos verificar la calidad. Ya no hay que ir con la caja de leche, ¿no? Ahora hay que leer la información, que además tiene que estar filiada, tiene que estar vinculada, dónde está publicado, tiene que darnos la información, y nosotros analizamos esa información, y es una información que para los responsables de la gestión universitaria en el área de investigación es fundamental, ¿no? No se trata de que nosotros, como áreas de soporte que somos de servicio a los procesos de investigación dentro de las instituciones, seamos lo que llenemos esos datos. Eso no es nuestro trabajo.
son los propios profesores que con mecanismos que permitan que estos se llenen, mientras no estaban vinculado esto a la ratificación docente, nadie lo llenaba. Mientras no estaba vinculado esto a los procesos de acceso a fondos propios, nadie lo llenaba. Hoy día lo llenan. El CONCITEC ha hecho lo mismo el año pasado, al crear el Directorio Nacional de Investigadores, ¿no? Y el que quiera acceder a fondos tiene que estar en el directorio. Y no hay discusión. Simplemente es condición sine qua non para que ingrese. Ya después vemos ahora el tema que tiene CONCITEC ahorita pendiente, que es si la información, ¿no es cierto?, la calidad de la información, la relevancia de la información, y venimos trabajando en eso. Claro que tiene que ver muchísimo con ese aspecto. Bien, las últimas dos preguntas las junto porque tienen que ver con la objetividad y la confianza en una evaluación por par a doble ciego. Una me preguntan qué tan ciego es el doble ciego y en la otra me preguntan si la evaluación par es subjetiva y objetiva y es confiable. A ver, para empezar por el doble ciego, si es tan ciego en realidad no lo eres, es un tramposín. Les cuento un poco el tema de los pares. No todos los departamentos, es decir, no todos los profesores de los departamentos presentan proyectos. Siempre hay departamentos que presentan más proyectos que otros, hay carreras más profesionalizantes que otras, entonces hay investigación más en unos departamentos que en otros. El ideal de la universidad es que en todas las carreras se investigue, pero no es así. Lo que hace que el número de proyectos se reduzca. En realidad, por ejemplo, para comentar el concurso que estamos ahorita en pleno proceso de evaluación por pares, se han convocado 147 proyectos, se han recibido 147 proyectos de investigación, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con estos? Estos van a 2 pares, que suelen ser extranjeros, ¿no? En la mayoría de los casos, como han visto en las estadísticas, no trabajamos con pares nacionales por las temáticas mismas de la universidad, sino buscamos personas extranjeras que no necesariamente están vinculadas o conocen la universidad. Entonces, ahí también se asegura un nivel de objetividad. Están evaluando el proyecto, no están evaluando a la persona, y si así, por alguna razón, conociesen a la persona, no la van a conocer porque no han tenido un contacto con ellos, ¿no? Por igual, más allá de saber el nombre. Cuando la evaluación de un par con otro difiere de 30 puntos, nosotros la mandamos a un tercer evaluador, ¿no? Y después lo que hacemos es asumir que las evaluaciones que valen para ese proyecto son las que han tenido el puntaje más cercano entre sí. Entonces, es de esa manera como nos aseguramos la objetividad en el proyecto. ¿Son subjetivas? Siempre son subjetivas, o sea, siempre hay un grado de subjetividad en todo, ¿no? No porque un par evalúa va a tener un comentario sumamente objetivo, ni siquiera en un proyecto de matemática, y lo vemos todos los días, ni en un proyecto de física cuántica tampoco lo hay, ¿no? Porque hay comentarios a la metodología, hay sesgos en la metodología. Lo que intentamos como oficina, eso sí nos corresponde, es, por ejemplo, no poner a alguien que tiene un sesgo metodológico o un sesgo académico que podría interferir, eso también sería conflicto de interés, por supuesto que podría interferir con la investigación. CONCITEC hace evaluación por par a nivel nacional, lo manda a pares nacionales, utiliza el directorio, pero por lo que sabemos utiliza los grandes temas, ¿no? Química, física, las grandes áreas de investigación. Nosotros sí mandamos investigadores los más ad hoc al proyecto, ¿no? Si por ejemplo hacen arqueología de restos humanos, que es diferente a arqueología de cerámica o de otras, buscamos evaluadores que hagan arqueología de restos humanos, ¿no? Y que tengan experiencia en eso. Entonces, como les digo, sí va a haber un nivel de subjetividad, si es que conocen la universidad, si es que conocen a la persona, pero eso nosotros ya no lo podemos decidir. Pedimos que se declare un conflicto de interés, si es que lo hay. Lo hemos detectado alguna vez y no nos lo han declarado, también eso pasa, y lo que hacemos con eso es darle de baja al evaluador, ¿no? Considerar que el evaluador no ha sido tan honesto porque ya estaba casi a punto de evaluar un proyecto que conocía o tenía una cercanía con el investigador, ¿no? Aquí vamos a juntar estas dos, una ya está prácticamente respondida. Nos preguntan qué formas de medir impacto en políticas públicas explora su oficina en la PUC y sabe si esto se hace y de qué modo en otras universidades. Que yo sepa, no se hace en ningún sitio. O sea, una de las cosas justamente que tenemos que construir son instrumentos para medir este tipo de impacto, que en el caso de la universidad, de nuestra universidad, lo consideramos de alta trascendencia, muy importante, ciertamente muy importante.
Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es su opinión sobre el impacto de las revistas con investigaciones de impacto regional, pero que no están consideradas en bases de datos como Scopus? ¿Cuál es su opinión sobre investigaciones cualitativas? Bueno, de hecho, como comentaba, el problema para nosotros es que hay un proceso, que hay que reconocerlo, de estos sistemas de bases de datos internacionales, decíamos, por acceder a información relevante regionalmente. Pero todavía eso no está terminado. Entonces nosotros tenemos, lo que estamos haciendo es clasificar en distintos rangos. Sí que hay profesores que pueden publicar en bases de datos regionales como Latindex o Redalic, ¿no? Y hay otros que de repente están en ISI o ya están en Scopus. Entonces lo que se hace es una clasificación por las disciplinas, ¿no? ¿Sí? Y hay otras que no están en ninguno, porque también hay que llegar a eso, y que puede resultar muy relevante regionalmente, y pues hay que considerarlas también, ¿no? Entonces aquí la última palabra es que cada institución debe construir un mecanismo que le permita compararse regional, internacionalmente, pero también localmente y de cara a su propia misión y su propia visión. Bueno, muchas gracias nuevamente a los expositores que nos han planteado temas muy interesantes sobre la calidad de los proyectos de investigación. Y continuando con el programa, entonces los invitamos ahora a pasar a las mesas de trabajo, a los talleres que van a continuar o que se van a realizar en el edificio Magreo. Gracias. Presentamos ahora al magíster Carlos Chávez, que nos va a presentar el tema la calidad de los proyectos de investigación desde la medición de impacto. El profesor Chávez es magíster en Política y Gestión Universitaria por la PUC y por la Universidad de Barcelona. Es egresado de la maestría en Historia y licenciado en Historia por la PUC, con estudios en Sociología, Derecho y Gestión de Proyectos. Es director de la Dirección de Gestión de la Investigación del Vicerrectorado de la Investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, profesor. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por, creo que estamos en el último bloque, por la paciencia, sobre todo. Y más bien, esta ponencia que me han solicitado, en realidad es compartir con ustedes un conjunto de preocupaciones de un asunto que a mi juicio es muy apasionante en el tema de la gestión de la investigación, que es el tema de la medición de la universidad y que todavía persisten, establecen una estructura disciplinar facultativa, en donde el conocimiento sigue enseñándose, sigue impartiéndose y sigue difundiéndose de generación en generación sobre la base de modelos que han tenido vigencia en los últimos siglos, y hoy por hoy, ¿no?, esto exige prácticamente una nueva universidad. Estamos en esa transición y entonces la interdisciplinaridad, ¿no?, en materia de investigación es una exigencia del tiempo. El cuarto elemento a señalar en este tema es el tema de la visibilidad de los productos de investigación. Ya por el tema de los rankings, uno puede darse cuenta de la importancia de esta dimensión. Y esto es así porque, como decíamos en puntos anteriores, la universidad no puede verse a una escala meramente local o meramente nacional. Tiene que confrontarse, tiene que mirarse en el contexto de los que son más o menos de su propio tamaño, de su propia dimensión, y buscar en consecuencia ir emulándose en esa competencia sana en la que debe involucrarse. Claro, detrás del tema de los rankings sabemos hay mucha trampa, ¿no es así? Hay detrás empresas, hay detrás criterios, hay de los impactos de la investigación. Asunto que, como verán, es un tema no resuelto, es un tema inconcluso, pero es un tema que nos presenta muchos desafíos que esperamos en esta breve presentación compartir con ustedes y entrar al diálogo. Me avisas con tiempo para no excederme, si fueras tan amable, ¿no? Como tiene varias, si puedes irlas corriendo, exactamente, muy amable. Lo primero hay que tener en cuenta cuando hablamos de los impactos, el contexto en el que nos encontramos. Es decir, no se puede hablar de temas vinculados a medición de impacto haciendo abstracción, como si se tratara de aplicar metodologías en el aire, abstractamente. Hay varias situaciones nuevas en las que nos venimos enfrentando desde la academia, ¿no? Por un primer lado, el tema de las formas de conocimiento que van variando en una época tan compleja como la nuestra, que incluso llega a llamarse la sociedad del conocimiento. Es decir, que hay
una coexistencia entre las formas tradicionales de conocimiento, las formas tradicionales de acceder al conocimiento, que se siguen manteniendo ciertamente, y canales y formas totalmente novedosas para acceder a este conocimiento. Una segunda cuestión que trae una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta, pero los rankings tampoco se pueden negar. Es decir, que hay que conocer sus limitaciones, hay que conocer los enfoques y hay que saberlos utilizar institucionalmente en aras justamente de la búsqueda de esa calidad. Y finalmente, específicamente para el tema de la medición de los impactos, no hay que dejar de tomar en cuenta la existencia de sistemas, de bases de datos que están omnipresentes hoy día a nivel global y que constituyen mecanismos, metodologías que vamos a intentar discutir críticamente en las láminas siguientes, que se ofrecen como la solución para medir la pertinencia o no de los resultados de las investigaciones académicas. Y estamos hablando de las bases de datos famosas de Web of Science, ¿no es cierto?, de Scopus, o últimamente de las alternativas, ¿no?, que nos ofrece la Internet a través de un conjunto de herramientas, ¿no?, como Google Scholar y otros. La siguiente, por favor. Viendo entonces el tema de las nuevas y viejas formas de conocer, ¿hay una más? Ok, las siguientes. Lo que tenemos enfrente es justamente, que es también relevante, es que vivimos un proceso muy fuerte de internacionalización de las instituciones universitarias, en donde los espacios locales o en algunos casos nacionales resultan simplemente muy estrechos para considerar la pertinencia de nuestro trabajo académico, de los resultados de nuestras investigaciones. Hoy por hoy, no solamente el mundo está globalizado, el conocimiento está globalizado y la universidad forma parte de ese entorno global. En consecuencia, para poder evaluarse, para poder medirse, para poder contrastarse, tiene que mirarse en el contexto internacional en el que se ubica. Una tercera dimensión sumamente interesante es la que tiene que ver con el tema que ya se ha comentado, me imagino también en los últimos días, el tema de la interdisciplinariedad. Hoy por hoy no es posible acceder a la solución de problemas complejos con enfoques monodisciplinares. Es decir, la interdisciplina no solamente es una variante, un camino alternativo, sino que la complejidad de los problemas exige un enfoque interdisciplinar. Y nuestras instituciones están creadas para el modo monodisciplinar. Las estructuras medievales que dieron origen a